La Policía Nacional reportó que el jueves 17 de abril finalizó sin personas que pasaran a mejor vida por hechos de esa índole. Con esto, ya son 16 jornadas sin incidentes de ese tipo durante abril del 2025. Los últimos 8 días consecutivos reflejan una notable estabilidad en la seguridad pública. La tendencia es atribuida a la estrategia impulsada por el gobierno de Nayib Bukele. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. José Samuel Maldonado Reyes, de 27 años, atropelló a un hombre mientras conducía una motocicleta. El alcotest arrojó un resultado de 819 grados de alcohol en su organismo. Además del atropello, colisionó con un vehículo que se encontraba estacionado. Será remitido por conducción peligrosa. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Es que el presidente Nayib Bukele informaba sobre un duro golpe al narcotráfico en 4 operaciones, pero siempre en una misma línea de trabajo por parte de la Marina Nacional. Se logró incautar una buena cantidad de drogas valorada en $100 millones. El presidente lo daba a conocer incluso a través de redes sociales. Ese es el primer que se realiza en 2025. Sin embargo, el mismo presidente informaba sobre otro decomiso de... ¿Cómo es su análisis que hace en torno a esta situación que se está registrando en nuestro país? Eso obviamente nos posiciona muy bien a nivel internacional como un país que no solamente ataca digamos la delincuencia interna, en este caso lo que se conoce todavía como pandillas o los remanentes que quedan de pandillas, sino también con los elementos que están relacionados con el crimen organizado a nivel internacional, que es prácticamente el narcotráfico. Sí. El Salvador da muestras claras y concretas, pues el destino de esta droga generalmente es los Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa. Esa es la ruta a seguir. Entonces, desde el momento que El Salvador pone un tope y pone restricciones y pone un sistema de seguridad aéreo, marítimo, que está prácticamente haciendo incautaciones muy importantes de droga, eso le deja también un claro mensaje a los Estados Unidos de que somos un país que estamos cooperando, no solamente con ya no enviar tantos salvadoreños con migración irregular, sino también estamos limitando aquí en Centroamérica, como país pequeño que somos, pero estamos limitando el paso de esa droga que obviamente envenena pues a la sociedad norteamericana en este caso. Entonces, la imagen internacional se nos refresca a nosotros porque somos un país que de manera multidimensional se está atacando las diferentes aristas de la delincuencia organizada. Y esto se vuelve más frecuente, Mauricio, porque vemos de que gracias al equipamiento que ha tenido la Marina Nacional se dan este tipo de incautaciones. La más reciente es a más de 1000 millas náuticas de las costas salvadoreñas. Estamos hablando de aguas internacionales. Y Estados Unidos lo está reconociendo a través de las felicitaciones que hizo también recientemente sobre estas 4 incautaciones en una sola misión que informaba el presidente. Esto digamos, tratando de establecer una comparación con gobiernos anteriores, dista mucho de cómo se operaba anteriormente, porque inclusive se tiene información ya desclasificada de que inclusive el aeropuerto internacional, el aeropuerto militar de Ilopango, era utilizado como una base de reabastecimiento en la década de los años 80, que estábamos inmersos en un conflicto armado en esa época. Entonces, era una cosa que se veía como normal, algo que pasaba a diario, y El Salvador se convertía pues en un puente para el narcotráfico internacional. ¿Quiénes se beneficiaban de esto? Pues ahí la respuesta creo que todos los salvadoreños la tenemos, personas del ámbito político ligadas al narcotráfico internacional. Sí. Y eso en este momento pues ya no existe en El Salvador. Hay una lucha frontal, una lucha directa, contundente, de modo tal de que El Salvador deja muy clara su posición de
dejar en evidencia de que estamos combatiendo como país la delincuencia organizada en sus diferentes ámbitos. Mauricio, se corta el financiamiento de estas estructuras criminales, no solo los remanentes que existen en nuestro país, sino también de las que ya existen de Guatemala para arriba, porque sabemos de que la droga de Sudamérica, donde están implicados al menos 9 sujetos ecuatorianos, colombianos, mexicanos, en la mayoría de casos, pero se está impactando también las finanzas de esas estructuras criminales en la región. Eso también tiene mucho que ver con algunas represalias que pudiesen ellos tener contra el gobierno y Estado salvadoreño. Nosotros sabemos perfectamente cómo operan estos grupos y cuáles, digamos, mecanismos pueden utilizar de represión contra el país. Por ahí se especuló mucho con el tema del helicóptero y yo desde mi punto de vista yo dije, esto tiene mucho que ver con represalias del narcotráfico. Hay un informe técnico, pues, pero yo sigo pensando, como dicen por ahí, que hay que pensar mal para equivocarse menos, que también pudo haber tenido alguna implicación de represalia contra el gobierno salvadoreño, debido a que está lacerando económicamente a este tipo de estructuras. Actualmente El Salvador se conoce como la muralla del Pacífico debido a estos duros golpes que se están dando al narcotráfico, y la publicación que hace también la Embajada de los Estados Unidos es felicidades, porque no solo es un impacto positivo para los Estados Unidos, sino que para el resto de naciones que están implicadas en este flagelo desde Sudamérica hasta Norteamérica. Mauricio, ¿cómo ve también la aplicación de las normativas o de la ley en este caso para los sujetos que están siendo sorprendidos y que vienen al país a enfrentar una condena por el delito transnacional? O sea, estamos hablando de tráfico de drogas. El Salvador está buscando ser el referente de la seguridad interna, de la seguridad pública, y en ese sentido, como decimos nosotros, no solamente se atacó el tema de las pandillas, que las pandillas también han formado parte de este tipo de crimen organizado. Ellos formaron parte, fueron, digamos, los sicarios contratados por estos grupos, pero en este momento el hecho de poner, digamos, una atalaya, digamos, un muro de defensa, que eso no pasa más allá de El Salvador, eso deja muy clara la posición y la definición que el país tiene de atacar por todos los ámbitos el crimen en sus diferentes modalidades. Ahora, eso también le impacta positivamente a los Estados Unidos, puesto que esto es un problema menos que tiene Estados Unidos, y precisamente por eso para Estados Unidos El Salvador es en este momento un modelo a seguir en diferentes áreas. De hecho, hasta congresistas norteamericanos han expresado públicamente de que el modelo que se aplica en El Salvador debería estarse aplicando en los Estados Unidos. Todos conocemos de ciudades enteras que han sido contaminadas con este tipo de drogas, y las implicaciones que tienen para la salud pública por las erogaciones millonarias que el gobierno norteamericano tiene que hacer para mantener a estas personas o darles salud o tratar de restablecerlas. Lo mismo pasa en El Salvador. El hecho de tener, digamos, en este momento ese tipo de iniciativas, de seguimientos y de capturas, también nos pone en una posición privilegiada a nivel regional, y precisamente es ahí donde viene que El Salvador, después de ser un país altamente violento, que era la capital del homicidio, recordemos el año más fatídico, 2015, con 6.656 en el año, que eso implica que se asesinaba una persona por cada hora en promedio. Sí. Entonces, en este momento, pues El Salvador está dando muestras de recuperación en esa área, y está dando muestras también de que los demás países también pueden replicar el modelo que acá se está utilizando. Evidentemente, esto molesta a algunos sectores, e inclusive sectores de la oposición que están en contra de las medidas que se están aplicando en este momento en El Salvador. Vemos que la lucha contra el narcotráfico no solo es en aguas internacionales, sino también en tierra. Recientemente la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada están informando sobre las detenciones y también las incautaciones de diferentes tipos de drogas en territorio. Ahora bien, esto permite nuevos escenarios, nueva imagen, que los Estados Unidos incluso rebajará la alerta de viajes por la seguridad que actualmente se está viviendo en nuestro país.
Bueno, eso fue necesario. Recordemos de que para los Estados Unidos en un momento dado seguía siendo un país peligroso, muy a pesar de que el presidente Bukele desde el 2019 venía implementando el Plan Control Territorial. De manera coyuntural entra el régimen de excepción por una situación que todos conocimos de unas que hicieron en el año 2022 y la construcción del CECOT, que también ha sido, digamos, un boom a nivel latinoamericano en términos muy positivos en contra de la delincuencia, que es la medicina amarga a la que hizo alusión el presidente en su discurso de toma de posición en su primer mandato. Ahora bien, esto también juega un papel muy importante porque nos posiciona como un país que está en este momento atacando los diferentes ámbitos. Y hablábamos incluso de lo que usted mencionaba, el narcomenudeo. Ahí vemos sujetos que han sido capturados en diferentes lugares del país con cantidades mínimas, pero esas cantidades mínimas, si nosotros las vamos sumando, se hacen cantidades fuertes posteriormente. Entonces, el narcomenudeo también está siendo atacado aquí en tierra, ¿verdad? Y eso permite que esa droga no llegue a la gente y que tampoco estas personas capten ese dinero que viene a convertirse en elementos de lavado de dinero en el país. O sea, es de un dinero de dudosa procedencia que no tiene, digamos, un respaldo legal. Vemos también de que El Salvador está destacando por el nivel de incautación de drogas que ha hecho bajo la administración del presidente Nayib Bukele. 2024 fue un ejemplo de ello. Ahora vemos algo interesante, Mauricio, y aquí quiero que usted nos dé este análisis. En una sola operación, 4 incautaciones. Estamos hablando de más de 4 toneladas de droga. El valor en el mercado negro, si lo podemos mencionar, es de $100 millones. ¿Qué permite que se dé este tipo de situaciones que suenan interesantes? Porque es en una sola operación, 4 operativos a más de 1.000 millas náuticas. Aguas internacionales. Sí. Bueno, eso tiene que ver primero con la profesionalización que tiene hoy día tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil. El equipamiento que tienen, que es básico, la información, que es importante, pero también la voluntad política, porque en el pasado el mismo fallecido comisionado Arriaza Chicas decía, nosotros teníamos la información de los núcleos de pandillas, pero no teníamos el aval de los presidentes de la época, tanto de Arena como de FMLN. Entonces, en este caso, se conjunta una serie de factores. Por un lado, la capacitación, el hecho de estar profesionalizados, capacitados y equipados adecuadamente, pero por otro lado también tenemos la voluntad política de un presidente que está buscando llevar al país por un rumbo diferente al que nos tenían acostumbrados. Entonces, queda claro que la decisión en este país es combatir el crimen en todas sus dimensiones, en todas sus áreas y en todas sus aristas. En este bloque nos vamos a referir a los resultados que está dejando el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, pero específicamente a la baja sostenida de los homicidios. 2024 cerró con 1.9 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios, algo histórico para nuestro país. Sin embargo, el dato también que es muy relevante, no solo a nivel nacional e internacional, es contabilizar 808 días sin homicidios bajo las administraciones del presidente Nayib Bukele. La mayoría de estos, Mauricio, han sido bajo el régimen de excepción. Sí, aquí hay que matizar lo siguiente. Escuchando las voces disonantes de la gente de la oposición sobre este tema, ellos argumentan y dicen que el presidente solo se ha quedado a hablar de seguridad. Pero es que uno de los elementos importantes que El Salvador lo tenía sometido era la inseguridad. Claro. Entonces, ¿por qué el presidente no va a destacar un logro tan importante como este? Cerrar el año 2024 con 114 homicidios a nivel nacional, y eso implica 1.9 por cada 100.000 habitantes haciendo la operación. Entonces, de todos es conocido de que también la seguridad es cara aquí y en cualquier parte del mundo. No obstante, el presidente ha sido resiliente en este sentido de ir dando los pasos adecuados para atacar el cáncer más grande que El Salvador tenía. Y aquí vamos a decir algunas cosas. Por ejemplo, los gobiernos del FMLN implementaron programas sociales en el sistema escolar, un poco parecido al estilo cubano, donde le dan
zapatos útiles y uniformes a los chicos, con el objetivo de reducir los niveles de los grandes indicadores macroeducativos, deserción, ausentismo, repitencia y estredad, lo cual no pasó. Y aparte de ello, teníamos un auge de crecimiento delincuencial, principalmente en las escuelas, porque estos chicos venían influenciados por el papá, el hermano mayor, el tío, quien fuese. Entonces, tenemos el año 2015, como lo dije anteriormente, como el año donde está el pico de mayor cantidad de homicidios, 6.656, que alguien puede decir, sí, 6.656, pero si a cada asesinato le ponemos rostro, nos vamos a dar cuenta que detrás de esa persona asesinada, sea quien sea, hay familias que quedan mutiladas. Sí. Entonces, esa mutilación familiar, esa descomposición, rompimiento del tejido social original que es la familia, implica una serie de acciones que el mismo presidente va haciendo dentro del mismo plan control territorial, que no solamente es represión, sino que también van actividades de prevención y de reincorporación de aquellos jóvenes que pudieran estar en condición de riesgo. Y ahí vienen los cubos que se han estado construyendo. Aparte de ello, temas tan importantes como desarrollo de programas culturales, la Banda El Salvador y otras cosas que involucran a la juventud. El tema de las 9.000 becas que se dieron recientemente, que ahora lo destacan algunos medios de comunicación, que también están orientadas en ese sentido. Entonces, Plan Control Territorial es una medida muy efectiva, muy excepcional, que en aquel momento, en el 2019, la oposición política, que eran mayoría en la Asamblea Legislativa, ellos vienen y lo atacaron, negaron votos, porque ellos sabían perfectamente que implementar el Plan Control Territorial era sepultarse política y electoralmente, y eso es lo que ha ocurrido. O sea, el ARENA y FMLN están donde están en este momento, en el punto de la irrelevancia, producto de que ellos pudieron haber hecho eso, pudieron haber implementado medidas de ataque directo a las pandillas, pero no lo hicieron porque era su negocio, eran sus clientes, eran sus votantes, pues, tenían arreglos, y eso está judicializado y ampliamente conocido. Conclusión, Plan Control Territorial, una medida excepcional que vino a darle respuesta al problema número uno que resentía el salvadoreño en la llegada del presidente Bukele en su primer periodo. ¿Y entonces cómo queda el discurso de la oposición que establecía que la delincuencia no se podía combatir en nuestro país? Bueno, porque, por lo que acabo de decir, no se podía combatir porque no tenían la voluntad política. Los mismos miembros de la Policía Nacional Civil, los altos dirigentes, dijeron en una ocasión que ellos tenían toda la información. Lo que no existía era la voluntad política de decir, vayan a atacarlo. Habían discursos políticos, como por ejemplo en la época de los planes mano dura, super mano dura y todos los planes que vinieron, pero eran simplemente, como se dice en el calor de los políticos, eran cachetadas de payaso. Es decir, eran nada más decirle a la gente, mire, estamos haciendo el esfuerzo, pero realmente no. Las negociaciones bajo la mesa que se dieron con las pandillas, los pactos con las pandillas, el recordar aquellas imágenes tan hasta cierto punto repugnantes que vino el señor Insulza de la OEA a reunirse con los pandilleros, a hacer un show, a entregar armas que para ellos ya eran obsoletas, el hecho de miembros de la Iglesia católica incluso hacer un acto de humildad, de besarle los pies a los asesinos del país. Todas esas cosas, creo, y lo digo de esa forma porque a nosotros como salvadoreños nos parecieron imágenes muy grotescas, porque los que de alguna manera hemos sido víctimas del tema de las pandillas, nos pareció que era el camino incorrecto y era lo más insensato que esos gobiernos hacían en esa época. Cuando sale el Plan Control Territorial y también la implementación del régimen de excepción, salió un discurso de cierto sector de la sociedad que establecían que las pandillas eran o tenían una función social. ¿A qué se hacía referencia desde su arista? Es que la función social a la que estos señores de la oposición dicen que tenía es porque, digamos, vamos a recordar el tema de la pandemia. Hubo un sector de pandilleros decían ellos que ellos iban a proveer alimentos y cosas. Esa era una función social que ellos desempeñaban. La otra función social y de seguridad es que ellos controlaban los mercados. Ellos decían, no habían, como dicen, requinteros, o sea, los que roban relojes, joyas,
sino que ellos cuidaban su sector, porque era su sector, porque no permitían que la pandilla contraria llegara, pero ellos ahí, en ese territorio, ellos mandaban, ellos decían lo que se hacía, lo que no se hacía, y ellos cobraban la renta también. O sea, esa función social yo la veo muy a la inversa, desde la perspectiva sociológica, una función social positiva para la población no se veía. Se veían, digamos, intentos de acercamiento, pero realmente en el fondo lo que estaban haciendo es proteger su status quo, proteger su manera de vivir, de sobrellevar las cosas a través del cobro de renta, que ese era el fin de todo. Con los 808 días sin homicidios, si lo vamos a traducir en cuanto a los beneficios, que es un dato bastante interesante, es el ahorro que tiene el Estado en atender a una persona lesionada por arma de fuego. Estábamos hablando de datos, de acuerdo a lo que mencionaban las autoridades, de más de $45,000 si era por arma blanca o arma de fuego. Ahora ya no tenemos esos datos. Obviamente las erogaciones que el gobierno hacía en el área de salud pública, las erogaciones que se tenían que hacer para atender emergencias de la policía, las erogaciones que el sistema judicial tiene, bueno, todavía lo tiene que hacer porque tiene pandilleros en proceso, las erogaciones que los microempresarios, los empresarios de todos los niveles tenían que hacer para considerar dentro de sus gastos corrientes el pago de renta, eso ya no existe. Porque ya lo que invertían para eso, vamos por el tema de los comerciantes y empresarios, ahora lo invierten en sus empresas. Sí. El invertir en su empresa implica muchas veces contratar 1, 2 o 3 personas de acuerdo al volumen que tenga esta. Ahora bien, por el lado de la salud pública, pues ya se evitó eso de estar tratando de atender lesionados, pullados, baleados, que eran producto de los trabajos sucios que hacían las pandillas en ese momento. Eso es un ahorro para el país, un ahorro muy significativo, pero que también impacta positivamente en el desarrollo de otras áreas para el país. Yo creo que a estas alturas del juego la oposición estar manteniendo ese discurso simplemente lo hacen porque no tienen discurso, no tienen táctica ni estrategia. Se han quedado silbando, como decimos, silbando en la loma, y están buscando la manera de respirar por los diferentes anuncios que hace el presidente. Y quiero decir algo, nosotros tenemos una oposición política reactiva, no es propositiva, porque ellos simplemente reaccionan a lo que el presidente dice. Habló de la minería y todos empezaron a hablar de la minería. Va a haber un momento que el presidente va a cambiar, va a meter otro tema y van a empezar a hablar de ese tema. Es decir, ellos solamente reaccionan, pero no proponen. Mauricio, también es importante conocer cómo El Salvador se está posicionando a nivel internacional. Recientemente un estudio internacional destacaba el porcentaje en cuanto a la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es de 1.9, y este informe era retomado por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en el cual decía: El Salvador es el país con la menor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros nos posicionamos abajo, es decir, El Salvador pasa de ser la capital de los homicidios a nivel mundial a ser el país más seguro del hemisferio occidental. Un gran país, un país que está desarrollándose, que es potencia en Sudamérica. O sea, está destacando esto de que El Salvador se mantiene en el número 1 con la tasa más baja de homicidios. Bueno, midiendo las dimensiones, El Salvador tiene 1.9, que el mismo presidente dijo que eso se puede bajar aún más para este 2025. Argentina tiene 3.8 por cada 100,000 habitantes, tiene el doble de nosotros. No obstante ello, ellos han visto con muy buenos ojos el tema de considerar a El Salvador como un ejemplo a seguir. De hecho, la visita del presidente a Argentina, que le antecedió la visita de la ministra de Seguridad aquí a El Salvador, Patricia Bullrich. Entonces, quiere decir de que El Salvador está dando muestras de recuperación en esa área, pero también ejemplificando al mundo cómo se puede atacar y se puede redireccionar un país que a todas luces la misma oposición decía que no había forma de atacar las pandillas. Aquí el presidente ha demostrado que hay contundencia, hay una realidad que no se puede negar
y lo reconocen organismos internacionales. Fíjense que esto de la seguridad en el país impacta positivamente en lo siguiente. Voy a hablar de Santa Ana. Sí. Hay empresas desarrolladoras de proyectos de otros países que están con nosotros, que eso no hubiese sido posible. Yo platico con ellos. Eso no hubiese sido posible, venir a invertir a El Salvador, a desarrollar proyectos, a generar mano de obra, empleos directos, por supuesto indirectos, a generar activo circulante, a elevar los niveles de inversión. No hubiese sido posible si el Plan Control Territorial no llega en su momento. Y llegó justamente en el momento que el país prácticamente agonizaba en sangre, digo, por decirlo de una manera, agonizaba en sangre. El tener 103 asesinados por cada 100.000 habitantes era una cifra realmente horrorosa, diferente y muy arriba por países que se consideran violentos del Oriente Medio. Sí. Era El Salvador el que destacaba en eso, y en pocos años reconvertirlo de 103 por cada 100.000 a 1.9, que el presidente dice que se puede bajar, realmente es un milagro. Y ese milagro se puede traducir entonces, Mauricio, con los días consecutivos que se tienen sin asesinatos y que vemos con más frecuencia. Por ejemplo, este mes estamos a 13, pero 11 días sin homicidios han sido de manera consecutiva. Sí, lo que sucede es de que ya quienes cometían este tipo de asesinatos, porque están los 114 de 2024, Sí. pero se atribuyen a otro tipo de Delincuencia común. Correcto, delincuencia común, violencia doméstica, Sí. otro tipo, pero ya no están vinculados directamente a las pandillas. Son 114, pero pueden reducirse aún más. Y para eso, pues, el presidente implementa medidas incluso del rompimiento de los paradigmas culturales que nosotros tenemos. Ahora, tener más de 800 días sin homicidios implica que estamos caminando como país por el camino correcto. Y eso gracias pues a una medida que los demás partidos probablemente lo hayan pensado, pero no tenían ni la capacidad ni la voluntad política de hacerlo.